Miremos aquí, entonces ya sabemos que esto que aparece aquí, este método que aparece aquí, es el método constructor. ¿Por qué es el método constructor? Porque cada que creemos un cliente, se crea o se ejecuta ese método. La pregunta es, y es muy válida, profe, usted nos ha dicho que todos los métodos o retornan un valor, y si no retornan nada, va la palabrita void. Eso es cierto, excepto en el método constructor. El método de constructor no retorna ningún valor, ni siquiera void, ni siquiera va eso. El método constructor solamente tiene que tener el mismo nombre de la clase. Tiene que tener el mismo nombre de la clase. Mírenlo acá. Mismo nombre de la clase. ¿Qué sí puede tener? El método constructor sí puede tener parámetros. ¿Qué? ¿Por qué es un parámetro? Porque está entrando al método. Viene de afuera de la clase. Está entrando al método. En este caso el parámetro es nombre. Entonces, ¿qué está diciendo este parámetro? Que cuando yo cree, el parámetro es nombre, y que indica, al crear un cliente, puede darse el nombre. Al crear un cliente puede darse el nombre. Ese es el parámetro. Entonces, ¿eso qué va a implicar en Java? Supongamos que este es un pedacito del programa, no está completo. En alguna parte va a decir esto: cliente C1 igual new cliente. Y aquí le digo entonces, mire, aquí ¿qué estoy haciendo? Aquí se está... Bueno, aquí estamos creando un cliente. Ahí estamos creando un cliente. ¿Cómo se llama ese cliente? C1. Eso es un objeto cliente. Al momento de crearlo, en esta parte de aquí, se está llamando al constructor con el nombre Marcel. ¿Qué va a significar eso para el computador? Que este Marcel es el que va a entrar aquí y está diciendo al nombre de C1 lo vamos a llamar o va a quedar como Marcel. Entonces aquí va a crear un objeto en la memoria, y ese objeto se va a llamar C1, va a ser de la clase cliente, y va a decir que el nombre es Marcela. Eso es lo que es esa instrucción. Eso ¿dónde queda? En la memoria del computador. Cada un objeto, ¿cómo se identifica? C1. ¿Y de qué clase es? De la clase cliente. Y como yo estoy diciendo que ingrese como parámetro Marcela, y mire la primera instrucción que hay aquí. ¿Dónde sucede esto? Sucede aquí, en el momento de yo decir esto. This es a este objeto, llévele lo que está entrando como parámetro. Bueno, hay que estar mal escrito, pero supongan que dice Marcela. Entonces, ¿qué hay? Ahí crea un objeto. Entonces, ¿la clase cuál es? Cliente. ¿El objeto cuál es?
C1. Miren la diferencia. C1 es el que realmente existe. Y el que tiene el parámetro Marcelo. La pregunta ahí es, bueno, ¿y ese cuenta 1 y cuenta 2? Cuando dijimos esto, estamos creando las dos cuentas, cuenta 1 y cuenta 2, con el que este señor está relacionado. Son dos objetos, cuenta 1 y cuenta 2. Como en este momento también cuenta tiene un constructor, pero no tiene ningún parámetro, perdón, él iniciará esos valores en vacío, en cero. El número de la cuenta en vacío, saldo cero, él lo inicializa automáticamente. Aquí, como si le pasé un parámetro, no inicializó el nombre del cliente en vacío, sino con el nombre Marcelo. Al crear un objeto yo puedo inicializarlo o no inicializarlo. Analicen un poquito eso ahí mientras yo trato de ver cómo paro la grabación de lo que estoy haciendo. Esperemos un ratico. Constructor es un método. Se ejecuta cada que se crea un objeto de la clase. ¿Cómo se crea un objeto de la clase? Aquí les copié un poquito cómo se crea un objeto. Que tiene un parámetro, sí, mire el nombre. ¿Qué significa eso? Que al crear el cliente le estoy pasando el nombre y va a quedar como Marcelo. Yo pude haber dicho ahí, C2, new cliente, José. C3, new cliente, Daniela. C4, new cliente, Pedro. Cualquier cosa. Y van creando. Por cada uno crea un objeto. Entonces, solo hay una clase, pero hay muchos objetos que yo puedo crear con la clase. Debería ver que estoy grabando.